En esta oportunidad resolveremos 3 ejercicios de fuerza eléctrica. El primer ejercicio menciona que en las esquinas de un triángulo equilátero existen 3 cargas puntuales. Calcule la fuerza eléctrica total sobre la carga de valor 8 microcoulomb. Bueno, para empezar a resolver el ejercicio, vamos a sacar los datos que tenemos, que la carga 1 es igual a 3 microcoulomb, y la carga 2 es igual a 8 microcoulomb, y la carga 3 es igual a menos 4 microcoulomb. Bueno, en este caso nos piden trabajar en la carga 3, que es 8 microcoulomb. Bueno, ahora vamos a hallar las fuerzas, que esto es positivo y positivo, se repelen, entonces la fuerza va a ir para esa dirección. Vamos a poner como fuerza 1. Y la fuerza 2, que es positivo y negativo, lo cual se atrae, entonces la fuerza va para esa dirección, como le ponemos fuerza 2. Entonces, para hallar la fuerza 1, vamos a utilizar la fórmula, que es K, la constante, 9 por 10 a la novena, por el valor absoluto de multiplicación de ambas cargas, que es 3 por 10 a la menos 6, por 8 por 10 a la menos 6, valor absoluto sobre la distancia, que es 0,6 metros, de la carga 1 a la carga 3, o sea, 0,6 metros al cuadrado. Despejando sería 9 por 3 por 8 por 10 a la menos 3 sobre 0,36. Eso, realizando los cálculos, nos sale 0,6 newton. Esta es la fuerza 1. Ahora la fuerza 2. Para hallar la fuerza 2, utilizamos la constante. La fórmula es 9 por 10 a la 9 por el valor absoluto de ambas cargas, que es 8 por 10 a la menos 6 por menos 4, que te la carga 3. Menos 4 por 10 a la menos 6. Valor absoluto, todo eso sobre 0,6 al cuadrado, que es la distancia. Ahora, realizando cálculos, despejando, la fuerza 2 es 9 por 8 por 4 por 10 a la menos 3. Todo eso sobre 0,36. Realizando los cálculos nos sale un valor de 0,8 newton. En este caso nos pide calcular la fuerza eléctrica total sobre la carga del valor de 8 microcoulombs. Entonces sumamos que es la fuerza total es igual a 0,6 newton más 0,8 newton. Sumando tenemos un 1,4 newton. Esa sería la fuerza total. El segundo ejercicio menciona que del sistema de cargas eléctricas mostrado, ¿cuál es la fuerza resultante y su dirección sobre la carga número 3? Si la carga número 1 es igual a la carga número 3 y esta es igual a 5 microcoulombs, y que la carga número 2 es igual a la carga número 6 y este es igual a menos 8 microcoulomb. Bueno, para empezar a resolver el ejercicio que nos pide hallar cuál es la fuerza resultante y su dirección sobre la carga 3, este punto, tomaremos este punto y vamos a hallar la dirección de las fuerzas. Bueno, como sabemos, esto es negativo, entonces la fuerza se atrae, entonces la fuerza va en esta dirección. Y ahora, en la carga 1, ambos son positivos y se repelen, entonces la dirección de la fuerza va a esa dirección. Vamos a colocar esto como fuerza 1 y esto como fuerza 2, y ahora acá, positivo con negativo se atraen, entonces se pone en esa dirección, consideramos como la fuerza 3. Ahora utilizamos la fórmula para calcular la fuerza 1, es igual a 9 por 10 a la novena, valor absoluto de 5 por 10 a la menos 6 por menos 8 por 10 a la menos 6, valor absoluto de que la distancia es 30 centímetros, pero en este caso vamos a trabajar en metros, sería 0,3 metros al cuadrado. Realizando los cálculos nos sale un valor de 0,4 newtons. Ahora para la fuerza 2, que reemplazamos una constante que es 9 por 10 a la novena, entonces valor absoluto por 5 por 10 a la menos 6 por 5 por 10 a la menos 6, todo eso por 0,3 al cuadrado. Realizando los cálculos nos sale un valor de 0,25 newtons. Ahora, para la fuerza 3, que trabajamos con Q2 y Q3, sabemos que el valor de Q2 y Q3 es 5 y menos 8 microcoulomb. Bueno, entonces la fuerza 3 va a ser igual a 9 por 10 a la novena, valor absoluto de 5 por 10 a la menos 6 por menos 8 por 10 a la menos 6. Valor absoluto es todo eso sobre la distancia, que es 0,3 metros al cuadrado. Realizando los cálculos nos sale un valor de 0,4 newtons. Ya que tenemos las fuerzas de cada uno de... Bueno, el valor de las 3 fuerzas nos pide calcular la fuerza resultante. En este caso vamos a hallar... Primero vamos a hacer nuestra decomposición de vectores para hallar sus coordenadas en X y en Y. Bueno, la fuerza 3 va en esa dirección, la fuerza 1 va en esa dirección, y la fuerza 3 se va para arriba, no, la fuerza 2. Bueno, sabemos que en aquí es un triángulo isósceles porque tienen el mismo lado, entonces ambos todos vale 60, 60, 60. Y esto si descomponemos en vectores y trazamos una altura, esto vale 30 grados. Entonces componiendo vectores en esto, tenemos que esta dirección es fuerza 1 por seno de 30. Y para abajo sería la fuerza 1 por el coseno de 30. Ahora, para la fuerza 2, sabemos que se va en esa dirección. Y si le trazamos una paralela para arriba, también nos da el valor de 30 grados. Entonces, esta dirección va a ser fuerza 2 por el coseno de 30. Y esta de acá, por acá, va a ser la fuerza 2 por el seno de 30 grados. Ya que está descompuesto, ahora vamos a hallar sus puntos en el eje X y Y. Bueno, la fuerza 1 es igual a, como está al lado izquierdo, será menos 0,4, que vale la fuerza 1, por el seno de 30 grados y. Y ahora, para abajo, en el eje Y, vemos que va para abajo, entonces va a ser negativo también. Menos 0,4, que vale la fuerza 1, por el coseno de 30 grados en J. Ahora la fuerza 2,
que también va al lado izquierdo, en el eje X, entonces va a ser negativo en menos 0,25, que vale la fuerza 2, por el seno de 30 grados, en el eje Y. Y más, en este caso va para arriba, es ser 0,25 por el coseno de 30 grados en J. Ahora la fuerza 3, no es necesario descomponer porque va en el eje X. Entonces la fuerza 3 va a ser igual a, la fuerza 3 vale 0,4. 0,4 en Y más, no tiene otro vector, entonces será 0 en J. Bueno, sumando todo eso tenemos la fuerza resultante, que es 0,475 en Y más, no, menos 0,130 en J. Eso sería la fuerza resultante. Ahora nos piden hallar la dirección. Sabiendo que bueno, para hallar la dirección se halla con tangente al menos 1 sobre Y, que es menos 0,130 sobre X, que es 0,475. Bueno, sabemos que está en el cuarto cuadrante, ya que en X es positivo y Y es negativo, entonces se le suman más 360 grados. Entonces, realizando los cálculos, nos sale un valor de 344,70 grados. Y esa sería su dirección. El tercer ejercicio menciona que, en la figura mostrada, calcular la fuerza resultante sobre la carga de menos 2Q, si Q es igual a 1 por 10 a la menos 7 coulomb. Sabemos que el valor de la carga es igual a 1,0 por 10 a la menos 7 coulomb. Ya. Bueno, entonces continuaremos hallando la dirección de las fuerzas, en este punto donde la carga es negativa. Entonces, si esta carga es negativa y esta carga es negativa, ambos se repelen, entonces la fuerza va en la dirección de abajo. Ahora, esta carga es positiva y negativa se atraen, entonces la fuerza irá en esta dirección. Ahora, trazamos una diagonal para hallar la carga positiva de este punto. Este punto son carga positiva y negativa, y ambos se atraen, entonces la fuerza será en esa dirección. Bueno, colocaremos, esto será la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Ahora, para empezar a hallar, vamos a utilizar la fórmula, que es para hallar la fuerza 1, así va 9 por 10 a la novena, que es la constante K, por menos 2,0 por 10 a la menos 7 por menos 1,0 por 10 a la menos 7. Todo eso sobre la distancia, que es 5 centímetros, pero trabajamos en metros, sería 0,05 metros al cuadrado. Realizando los cálculos, el valor de la fuerza 1 sale 0,072 newtons. Ahora, para la fuerza 2, tenemos que el valor de la constante es 9 por 10 a la novena, por el valor absoluto de menos 2,0 por 10 a la menos 7 por 1,0 por 10 a la menos 7. Valor absoluto de eso sobre, en este caso trazamos una diagonal, y para hallar la diagonal necesitamos que es 5 por raíz de 2. Entonces, eso nos sale un valor de 7 y algo, pero convirtiéndolo en metros sale 0,07. Entonces acá será 0,07 metros al cuadrado. Realizando los cálculos de la fuerza 2, nos sale un valor de 0,037 newtons. Ahora continuamos con la fuerza 3, que es igual a la constante, que es 9 por 10 a la novena, por menos 2,0 por 10 a la menos 7, por 2,0 por 10 a la menos 7, valor absoluto todo eso sobre 0,05 al cuadrado. Entonces el valor de la fuerza 3 nos sale 0,144 newtons. Ya, en este punto nos pide ya la fuerza resultante sobre la carga menos 2Q, en este punto. Ya, entonces vamos a hacer descomposición de vectores para la fuerza 2. Sabemos que en un cuadrado trazamos una diagonal, este valor vale 45 grados. Entonces, ahora para ya descomponer los vectores, sabemos que la fuerza 1 va para abajo. Y la fuerza 2, no, la fuerza 3 va en esa dirección. Y ahora la fuerza 2, descomponiendo la fuerza 2 para arriba. Pausa, por favor. Descomponiendo en el eje X y Y la fuerza 2, en el eje Y la fuerza 2 sería fuerza 2 por el seno de 45 grados. Y en el eje X sería fuerza 2 por el coseno de 45 grados. Ahora, para hallar la fuerza resultante vamos a hallar los puntos cartesianos de cada fuerza. Ahora anotaremos sus componentes de la fuerza 1 en el eje X y en el eje Y, que es igual. La fuerza 1 va a ser en el eje X 0, 0 y menos 0,072 en el eje Y. Ahora, la fuerza 2 va a ser igual a menos 0,037 por el coseno de 45 grados en Y, más 0,037 por el seno de 45 en el eje J. Ahora, la fuerza 3 va a ser igual a menos 0,144 en Y, más 0 en J. Haciendo una suma, la fuerza resultante es igual a menos 0,17 en Y, menos 0,046 en el eje J. Esto vendría a ser la fuerza resultante. Ahora realizaremos 3 ejercicios de carga eléctrica. El primer ejercicio dice: en la siguiente figura, carga 1 es igual a 10 microcoulomb, carga 2 es igual a menos 8 microcoulomb. Determine las tensiones de las cuerdas y el campo eléctrico que ejerce la carga negativa. Bien, el problema nos pide las tensiones que hay en las cargas 1 que están sujetas, ¿no? Entonces, tensión 1 y tensión 2. Analizando nuestra figura,
observamos que la carga 1 y la carga 2 presentan atracción, ya que la carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa. Entonces, aquí, desde la carga 1, hay una fuerza de atracción. Y vamos a hallar el valor. La fórmula nos menciona que la fuerza de atracción es igual a K por la carga 1 por la carga 2, valor absoluto, sobre la distancia al cuadrado. Bien, la fuerza entonces sería K, que es una constante, 9 por 10 a la novena, valor absoluto de la carga 1, que es 10 microcoulomb, es igual a es 10 a la menos 6 por la carga número 2, que es menos 8 microcoulomb por 10 a la menos 6, sobre la distancia, que es 0.2 metros al cuadrado. Realizando los cálculos nos da un valor de 18 newtons. Ahora, para hallar el valor de las tensiones vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre en el punto de la carga 1. Tenemos la fuerza, que es igual a 18 newtons, y vamos a descomponer en el eje X y en el eje Y las dos tensiones que son diagonales. Entonces la tensión número 2, y para hallar aquí, le vamos a trazar una paralela y una perpendicular. Y aplicando propiedad, esto es igual a 53 y esto es igual a 37 grados. Entonces, ahora con estos datos vamos a descomponer la tensión número 2, que sería tensión 2 coseno de 53 en el eje X, y en el eje Y sería tensión 2 por el seno de 53. Y descomponer la tensión 1 sería tensión 1 por el seno de 37, y en el eje X sería tensión 1 por el coseno de 37. Ahora, como está en equilibrio, se cumple que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0, por lo que tendríamos que la tensión 1 por el coseno de 37, que es negativo, es igual a la tensión 2 por el coseno de 53, que es positivo. Despejando de la tensión 1 tendríamos que la tensión 2 por el coseno de 53 grados sobre el coseno de 37 grados. También cumple que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces tendríamos que la tensión 1 por el seno de 37 más la tensión 2 por el seno de 53 es igual a la fuerza de atracción, que es igual a 18 newtons. Entonces, reemplazando, la tensión 1 es igual a la tensión 2 por el coseno de 53 sobre el coseno de 37 por el seno de 37 más la tensión 2 por el seno de 53 igual a 18. Factorizando la tensión 2 tendríamos el coseno de 53 sobre el coseno de 37 por el seno de 37 más el seno de 53 es igual a 18. Realizando los cálculos tendríamos que la tensión 2, esto es igual a 1,252, es igual a 18. Despejando la tensión 2 tendríamos que la tensión 2 es igual a 14,377 newtons. Y por lo tanto, la tensión 1 en esta ecuación despejando, tendríamos que la tensión 1 es igual a 14,377 por el coseno de 53 sobre el coseno de 37, lo que le da a la tensión número 1 un valor de 10,834 newtons. Por lo tanto, ya tenemos el valor de la tensión 1 y el valor de la tensión 2. Ahora, el problema también nos pide el campo eléctrico que ejerce la carga negativa. Bien, la propiedad nos menciona que el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga. En este caso, la carga número 2, un valor absoluto. El campo eléctrico es igual a nuestra fuerza, nos dio un valor de 18 newton sobre valor absoluto de la carga número 2, que es igual a menos 8 microcoulomb 10 a la menos 6. Resolviendo, el campo eléctrico es igual a 2,25 por 10 a la sexta newton sobre coulomb. El segundo ejercicio nos menciona que en las esquinas de un cuadrado del lado A igual a 20 centímetros existen 4 partículas con carga que es igual a 5 microcoulomb. La pregunta es, ¿cuál es el campo eléctrico neto y la dirección ejercida en el centro del cuadrado? Bien, el problema nos menciona que tenemos que hallar el campo eléctrico desde el centro del cuadrado, por lo que para ello trazaremos diagonales. Las diagonales para hallar el centro del cuadrado. Bien, ahora con el centroide vamos a graficar la dirección del campo eléctrico según las cargas. Para ser más ordenados, vamos a asignarle un número a cada carga. Ahora, como sabemos, la carga negativa atrae, por lo que la dirección de la carga número 3 sería para esa dirección. Las cargas positivas se repelen, por lo que sería en contra de la carga. El campo 4 se atrae porque es negativo y se repele. Bien,
esto vamos a hallar el campo eléctrico de cada carga. Nuestra fórmula es: el campo eléctrico es igual a la constante K por valor absoluto de la carga sobre la distancia del radio al cuadrado. Ahora, para esto vamos a definir la distancia del punto a cada carga. Es un cuadrado, por ende cada lado vale 20 centímetros, pero convirtiéndolo a metros sería 0,2 metros, y la diagonal sería 0,2 metros por raíz de 2, pero como es la mitad, vamos a trabajar con raíz de 2 sobre 10. Entonces, todas las diagonales son la distancia del punto a cada carga es igual a raíz de 2 sobre 10. Bien, empezamos por la carga número 1, que sería a 9 por 10 a la 9, valor absoluto de la carga, valor absoluto de menos 3. Y el problema nos menciona que Q es igual a 5 microcoulomb, por lo que microcoulomb es 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, sería menos 3Q, menos 3 por 5 por 10 a la menos 6, sobre la distancia que es raíz de 2 sobre 10 al cuadrado. Procesando esto, tenemos que el campo eléctrico, la carga número 1 es igual a 6.750.000 newtons sobre coulomb. Ahora en el campo eléctrico número 2 tenemos la constante, que es la misma, por la carga, que es igual a 2Q, Q es igual a 5 por 10 a la menos 6, sobre la misma distancia, raíz de 2 sobre 10 al cuadrado. Procesando en la calculadora nos da un valor de 4.500.000 newtons sobre coulomb. Hacemos lo mismo para el campo eléctrico en el punto número 3, 9 por 10 a la novena, valor absoluto de la carga, que es igual a menos Q, menos 5 por 10 a la menos 6, sobre la distancia raíz de 2 sobre 10 al cuadrado. Con la calculadora nos da que el campo eléctrico en el punto número 3 es igual a 2.250.000 newtons sobre coulomb. Y para finalizar con la carga número 4, que sería igual a 9 por 10 a la novena, valor absoluto de la carga, que es 4Q, Q es igual a 5 por 10 a la menos 6, sobre la distancia raíz de 2 sobre 10, todo eso al cuadrado. En vez de la calculadora nos da un valor de que el campo eléctrico en la carga número 4 es igual a 9 millones newtons sobre coulomb. Por lo tanto, para hallar el campo eléctrico neto, realizaremos la suma vectorial de todas las fuerzas. Para ello, vamos a utilizar esta diagonal como la eje X y esta diagonal como la eje Y. Bien, empezamos. Empezamos con el campo eléctrico 1, que sería igual a menos X, menos 6.750.000, y más 0J, ya que no hay componente en el eje Y. El campo eléctrico del número 2, vemos que solo tiene un componente en el eje Y es negativo. Sería 0I menos 4.500.000 J. El campo eléctrico número 3 no tiene componente en el eje Y el componente X es positivo, por lo que sería 2.250.000 y más 0J. Y el campo eléctrico número 4 solo tiene presente un componente del eje Y es positivo, por lo que sería 0I más 9 millones de J. Y realizaremos la suma para el campo neto, es igual a menos 4.500.000 más 4.500.000 J. Y este sería el valor del campo eléctrico neto. El problema también nos pide la dirección. Y por propiedad sabemos que la dirección es igual a la tangente a la menos 1 de su componente Y sobre su componente X. Reemplazando, tendríamos que la dirección es igual a la tangente a la menos 1 de Y, 4.500, sobre el componente X, menos 4.500. Ya. Ingresando a la calculadora nos da un valor de menos 45. Pero haciendo un análisis nos damos cuenta de que la fuerza resultante está en el segundo cuadrante, por lo que se le suma 180 grados, obteniendo un valor de 135 grados, que sería la dirección del campo eléctrico resultante. Continuando con el último ejercicio, tenemos que tres cargas puntuales se colocan, como se muestra en la figura. Encuentra la magnitud y dirección del campo eléctrico del origen de coordenadas en el punto 0. Bien, vamos a definir que este sería el punto 0, este sería la carga número 1, número 2 y número 3. Vamos a definir la dirección del campo eléctrico en cada carga. Los positivos se repelen, por ende esta carga, en la carga número 1 sería para esta dirección. La carga número 2, como es negativa, se atrae, y la carga número 3, que también es negativa, se atrae. Bueno, esto sería el campo eléctrico número 1. Este sería el campo eléctrico 1, el campo eléctrico 2 y el campo eléctrico número 3. Bien,
vamos a hallar el valor de cada campo eléctrico. Para la carga, para el campo eléctrico número 1, tenemos la constante 9 por 10 a la novena por la carga, que sería 15 por 10 a la menos 6 sobre la distancia de 0,2 al cuadrado. Realizando los cálculos, nos da que el campo eléctrico de la carga número 1 es igual a 3,375 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. El campo eléctrico número 2 es igual a la constante 9 por 10 a la novena por el valor absoluto de la carga, que es 10 por 10 a la menos sexta sobre la distancia 0,1 al cuadrado, que nos da un valor igual a 9 por 10 a la sexta newton sobre coulomb. Y el campo eléctrico número 3 es igual a la constante 9 por 10 a la novena por el valor absoluto de la carga, menos 10 por 10 a la menos 6 sobre la distancia, que es igual a 0,1 al cuadrado. Eso nos da un valor de 9 por 10 a la sexta newton sobre coulomb. Ahora, para hallar lo que nos pide el problema, tenemos que realizar la suma vectorial de las fuerzas, donde vamos a definir el vector de cada fuerza. El campo eléctrico de la carga número 1 en el eje X, vamos a definir esto como el eje X y esta línea como el eje Y. El campo eléctrico 1 solo presenta un componente del eje X y es negativo. Entonces sería menos 3,375 por 10 a la sexta y más 0J. El campo eléctrico número 2 solo presenta un componente del eje Y es positivo, por lo que sería 0I más 9 por 10 a la sexta J. Y el campo eléctrico número 3 presenta solo un componente del eje X y es negativo, por lo que sería menos 9 por 10 a la sexta y más 0J. Y realizando la suma, el campo eléctrico resultante sería el valor de menos 12,375 por 10 a la sexta y más 9 por 10 a la sexta J. Y para hallar la magnitud del campo eléctrico resultante sería la raíz del componente X, entonces 3 a 5 por 10 a la sexta al cuadrado más el componente Y al cuadrado, lo que nos da un valor de, y la calculadora nos da un valor de 15.301.654.32 newtons. Ahora procederemos a hallar la dirección, que la dirección es igual a la tangente a la menos 1 del componente Y, que sería 9 por 10 a la sexta, sobre el componente X, menos 12,375 por 10 a la sexta, lo que nos da un valor de menos 36,127. Pero analizando la fuerza resultante, vemos que el campo eléctrico resultante está en el segundo cuadrante, por lo que a este ángulo se le suma 180, lo que nos da 143,873 grados, y esta sería la dirección del campo eléctrico.